¿Te imaginas un ejército de robots entrenando como si fueran soldados? Suena a ciencia ficción, pero en China ya es una realidad. Hoy te voy a contar cómo funcionan estos gigantescos campamentos de robots y por qué podrían cambiar para siempre la carrera tecnológica entre China y los Estados Unidos. Antes de hablar de los enormes campamentos de robots que China está inaugurando hoy, necesitamos dar un paso atrás, porque nada de esto apareció de repente. Hay un camino, una historia detrás, y conocerla nos ayuda a entender por qué China está hoy tan adelantada en robótica. El inicio estuvo en la robótica industrial. Hace poco más de 15 años, cuando el mundo todavía discutía si valía la pena automatizar ciertos procesos, China ya había tomado una decisión estratégica: llenar sus fábricas de robots, sus plantas automotrices y de electrónicos, como las de Foxconn, donde se producen millones de iPhones y computadoras. Comenzaron a incorporar brazos robóticos que trabajaban día y noche sin descanso. Estos robots no tenían forma humana. Eran máquinas diseñadas para tareas muy específicas: soldar piezas, colocar tornillos, ensamblar partes. Pero cumplieron un rol fundamental: convirtieron a China en la fábrica del mundo. Hoy, según la Federación Internacional de Robótica, más de un tercio de todos los robots industriales instalados en el planeta se encuentran en China. Ese dato nos muestra dos cosas. Primero, la capacidad del país para invertir en grande. Y segundo, la disciplina de ejecutar planes a largo plazo. Pero con los años surgió un nuevo desafío: el envejecimiento de la población. Las familias tenían menos hijos debido a décadas de la política del hijo único, y la fuerza laboral joven empezó a disminuir. Esto puso presión sobre el sistema productivo y sobre el cuidado de las personas mayores. Fue entonces cuando la mirada cambió. Ya no bastaba con robots de fábrica, se necesitaban robots que interactúen con personas. Robots que pudieran trabajar en hospitales, ayudar en supermercados, acompañar a un adulto mayor o apoyar en un hogar inteligente. En paralelo, Estados Unidos empezaba a mostrar al mundo el proyecto Optimus de Tesla, un robot humanoide capaz de caminar, manipular objetos y hasta doblar ropa. Ese anuncio marcó un antes y un después en la carrera global. Pero en lugar de quedarse atrás, China aceleró. En marzo de este año, el gobierno declaró oficialmente la inteligencia incorporada como industria estratégica. Eso significa que no solo quieren inteligencia artificial en pantallas o aplicaciones, sino robots con cuerpo físico capaces de aplicar esa inteligencia en la vida real. Y para mostrarlo al mundo, usaron algo muy poderoso: el entretenimiento. En el Festival de Primavera, el programa más visto en China, millones de familias vieron robots humanoides bailando, corriendo y hasta haciendo acrobacias en televisión nacional. ¿Por qué allí? Porque querían enviar un mensaje. Esto no es ciencia ficción, ya está pasando. Claro, no todo ha sido éxito. Hubo problemas. Datos de baja calidad, robots que funcionaban bien en laboratorio, pero no en escenarios reales. Empresas trabajando de manera aislada sin estándares compartidos. Pero justamente esas dificultades abrieron paso a lo que ahora conocemos como los campamentos de robots. En resumen, estamos viendo la evolución de más de una década de inversiones, aprendizajes y correcciones. Del robot industrial que solo soldaba piezas, al humanoide que puede ayudar a un anciano. Si lo resumimos en una frase sencilla, sería esta: 机器人在中国很多. Significa: los robots en China son muchos. Y no solo en número, sino en capacidades y en ambiciones. Te invito a practicar. Escribe en los comentarios un ejemplo con esta frase. Algo simple como: los carros eléctricos en mi ciudad son muchos. Ahora sí, entremos en detalle. ¿Qué pasa dentro de estos campamentos de robots? Si quieres entender cómo funcionan, qué hacen los humanoides allí y por qué son tan importantes, quédate, porque lo que te voy a contar es increíble. En Beijing, en el distrito de Shijinshan, se levantó un centro que ocupa más de 10,000 metros cuadrados, el tamaño de varias canchas de fútbol. Pero en vez de jugadores, aquí entrenan robots humanoides. El gobierno anunció que este centro generará más de 6 millones de puntos de datos cada año.
¿Y para qué tantos datos? Porque cada movimiento de un robot, cada error, cada corrección, cada interacción con un objeto o con una persona, se convierte en información. Esa información es el combustible que les permite mejorar. Sin datos, los robots no aprenden. Dentro de este centro se recrean diferentes escenarios. Fábricas con maquinaria pesada. Pasillos de supermercados. Casas inteligentes llenas de dispositivos. Centros de cuidado para adultos mayores. En cada uno, los robots practican tareas como colocar productos, asistir a un paciente, abrir una puerta, responder a un comando de voz o manipular objetos delicados. ¿Por qué es tan importante? Porque un robot no puede entrenarse solo en simuladores. Necesita enfrentarse a la vida real. Igual que un piloto de avión necesita volar para perfeccionarse, un robot humanoide necesita caminar, tropezar, equivocarse y volver a intentarlo. Hasta hace poco, cada empresa china recolectaba sus propios datos en secreto. Eso era caro, inconsistente y poco útil. Era como si cada escuela inventara su propio idioma. Ahora, con estos centros, todos entrenan bajo estándares comunes, con datos compartidos, más baratos y de mejor calidad. Aquí está la clave. Los datos son como el combustible de un automóvil. Puedes tener el motor más avanzado, pero sin gasolina no se mueve. Lo mismo ocurre con los robots. Puedes tener el diseño más espectacular, pero sin datos no sirven en la práctica. Por eso, este bloque se resume en una frase en chino muy sencilla: Shuyu Hen Chong Yao. Significa, los datos son importantes, y lo son no solo para China, sino para cualquier país que quiera liderar la inteligencia artificial. Te invito a participar. Escribe en los comentarios una oración con esta frase. Puede ser, en mi trabajo, los datos son importantes, y aquí está la gran diferencia con Estados Unidos. Tesla avanza con Optimus, sí, pero es un esfuerzo privado. En China, es un plan nacional que une gobierno, empresas e infraestructura. Es como la diferencia entre correr solo y correr con todo un equipo detrás. Esa es la ventaja que está jugando China. Ahora, lo más impresionante es que esto no se queda en Beijing. Si quieres descubrir cómo se está expandiendo a todo el país y qué significa para el futuro del trabajo, quédate, porque lo que viene es revelador. El centro de la capital ya anunció que trabajará junto con provincias como Zhejiang, Shandong, Anhui y Henan. Eso quiere decir que no será un laboratorio aislado, sino una red nacional de campamentos de robots. Imagina decenas de centros, cada uno generando millones de datos al año. La velocidad de aprendizaje de los humanoides se multiplicará. En Shanghái, por ejemplo, ya confirmaron que el primer centro de entrenamiento entrará en pruebas de campo en cuestión de meses. Y esto apenas empieza, pero no se limita al entrenamiento. En agosto, durante la Conferencia Mundial de Robots, Beijing inauguró la primera tienda del mundo dedicada exclusivamente a humanoides. Allí, cualquiera puede entrar, verlos de cerca, interactuar con ellos y entender cómo funcionan. Es como visitar hoy lo que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción. El mercado también habla claro. Según Morgan Stanley, el valor de la robótica en China crecerá de $47,000 millones en 2024 a más de $108,000 millones en 2028. Eso es más del doble en apenas 4 años, y los objetivos del gobierno son aún más ambiciosos. Para 2030, quieren que más del 90% de la economía utilice dispositivos con inteligencia artificial. Eso significa robots en hospitales, oficinas, tiendas y hogares. Una sociedad donde la IA sea parte del día a día y no se queda en anuncios. Para demostrar sus avances, China ha puesto a los robots en el centro de espectáculos públicos. Una media maratón, un combate de kickboxing, un show de danza en televisión nacional. Cada presentación cumple 2 funciones: entretener y enviar un mensaje al mundo de que esta tecnología ya es real. En resumen, todo esto lo podemos condensar en una frase en chino: Wei Lai, Hen Kuai Dao Lai. Significa, el futuro llega rápido. Y sí, lo que antes parecía lejano, en China ya se está construyendo.
Por eso te invito a suscribirte ahora mismo si quieres seguir aprendiendo de tecnología y, al mismo tiempo, practicar chino mandarín con frases útiles. Aquí siempre encontrarás noticias explicadas de manera clara y sencilla. Antes de terminar, repasemos juntos las 3 frases que aprendimos hoy. La primera. 机器人在中国很多, los robots en China son muchos. La segunda. 数据很重要. Los datos son importantes. La tercera. 未来很快到来. El futuro llega rápido. Te invito a que escribas un ejemplo en los comentarios usando las palabras de estas frases. No importa si es sencillo, lo importante es practicar. Este canal es el lugar perfecto para quienes quieren estar al día en tecnología y, al mismo tiempo, aprender chino mandarín de manera práctica y entretenida. Aquí combinamos lo mejor de las noticias con frases útiles que puedes aplicar en tu vida diaria. No te vayas sin mirar los otros videos que aparecen en pantalla. Allí seguimos explorando cómo la tecnología está cambiando el mundo y cómo puedes aprender de ella mientras mejoras tu chino. Gracias por acompañarme hoy, soy Kaixin, y nos vemos en el próximo video.